Bien, buenos días. Hoy vamos a entrar al capítulo de espacios vectoriales. Haciendo una introducción. A partir de ahora ya no vamos a usar la flechita arriba para representar un vector. Vamos a hacer un acuerdo. Sea B un conjunto cuyos elementos se llaman vectores. Y sea F un conjunto cuyos elementos se llaman escalares. Entonces, si decimos un elemento pertenece a B, es un vector. Si decimos un elemento pertenece a F, es un escalar. En este conjunto resaltan dos operaciones. ¿Qué son? La primera operación, suma de vectores. Es decir, para todo U y B que pertenecen a este conjunto. En consecuencia, son vectores. Esa notación que estamos usando es la notación del libro de Howard Anton. Les voy a dar luego la bibliografía que les recomiendo. Entonces, tomamos dos elementos de B, se trata de dos vectores. Entonces, la suma de estos elementos también es otro elemento de B. O sea, la suma de vectores es otro vector. Y la segunda operación que podemos distinguir en B es el producto de un escalar por un vector. Esto es, si lambda pertenece a F, en consecuencia es un escalar. Y U pertenece a B, U es un vector. Entonces, el producto de lambda por U, producto de escalar por vector, es otro vector, o sea, pertenece a B. Estas dos operaciones son fundamentales para definirnos qué es un espacio vectorial. Entonces, vamos a la definición de espacio vectorial. Cumple algunas acciones. Entonces, B es un espacio vectorial sobre el campo o cuerpo
F si cumple algunos axiomas. Primer axioma a destacar. O sea, el conjunto B es un grupo abeliano o conmutativo respecto a la operación binaria suma. Bien, para ser un grupo abeliano respecto a la operación binaria suma, deben cumplir todavía algunos axiomas dentro de la primera condición. Diremos 1, 1. Para todo U y B, que son elementos de B, o sea, estamos hablando de vectores. Entonces, U más B es otro elemento de B. Esta es la propiedad de clausura o propiedad de cesado. Anotaremos. Propiedad de cesado o clausura. Segunda condición. Segundo axioma dentro del primer bloque de grupo abeliano. La ley asociativa, es decir, para todo U, B y W, que son elementos de B, estamos hablando de vectores, entonces U más B más W podemos asociar de esa manera o asociar de otra manera, U más la suma de B más W. Esta ley se conoce como la ley asociativa. Tercera condición. Existe un elemento E que pertenece a B, o sea, existe un vector tal que para todo U que pertenece a B, para todo vector, si hacemos la suma de U más E, obtenemos el mismo elemento U. O podemos conmutar E más U. Entonces, este elemento E se denomina el neutro porque no hace ninguna afectación fundamental. Existencia del neutro E. Un cuarto axioma dentro del primero. Diremos para todo U que pertenece a B, para todo vector, existe un elemento menos U que también es un elemento de B, tal que si sumamos U más menos U, obtenemos el elemento neutro. También podemos conmutar esta suma, es decir, el elemento menos U más U nos da el neutro. Entonces, este elemento menos U
se llama simétrico. Existencia del elemento simétrico. Hasta aquí podemos afirmar que B es espacio, es grupo. B es grupo. Respecto a la operación binaria suma. Pero nos dice que B debe ser un grupo abeliano conmutativo, entonces debe cumplir la ley conmutativa. Vamos a adicionar una quinta propiedad dentro del primer bloque. La ley asociativa. Para todo U y B que pertenecen a B, entonces U más B es igual a B más U. La ley conmutativa. Bien, entonces, un conjunto que cumpla estas 5 condicionantes se llama grupo abeliano o conmutativo. B es grupo abeliano o conmutativo respecto a la operación binaria suma. Bien, estos 5 axiomas nos identifican que el conjunto B es un grupo abeliano. Vamos al segundo axioma importante. Para todo U que pertenece a B, o sea, estamos hablando de un vector, y lambda que pertenece a EP, entonces el producto de lambda por U, o sea, de un escalar por un vector, también es otro elemento de B. O sea, producto de un escalar por un vector. Tercer axioma. Para todo U que pertenece a B y lambda y alfa pertenecen a F, o sea, 2 escalares. Entonces, el producto de alfa veces lambda por U es otro elemento de B. Es decir, al vector anterior lo multiplicamos nuevamente por un escalar. Y un cuarto axioma. Este cuarto axioma lo vamos a dividir en 2 incisos que son equivalentes. Tomaremos 2 vectores para todo U y B que son elementos de B, como alfa y lambda que son elementos de F. 2 vectores, 2 escalares. Primera parte. Inciso A. La ley distributiva de un escalar a una suma de vectores. Entonces, lambda veces U más B se puede desarrollar como lambda veces U más lambda veces B. Y el resultado, obviamente, de todo esto es otro vector. O equivalente, en forma equivalente, podemos decir, si tenemos una suma de escalares, lambda más alfa, multiplicando al vector U, podemos distribuir lambda veces U más alfa veces U.
El resultado obviamente pertenece a B. Bien, entonces un conjunto B que cumpla este conjunto de axiomas se denomina espacio vectorial. Luego B es espacio vectorial sobre el campo o cuerpo F. Sobre el campo o cuerpo F. En el libro de Howard-Anton también se suele usar esta notación para representar espacio vectorial. Un conjunto B en el campo F con la operación binaria producto y la operación binaria suma. ¿Por qué estamos diciendo producto y suma? Fíjense los primeros 5 axiomas. ¿Cuál es la operación fundamental? Aquí tenemos suma de vectores. Nuevamente suma de vectores. Suma de vectores, suma de vectores. Igual en la ley conmutativa, suma de vectores. O sea, la operación que se salta es la suma de vectores. En el segundo axioma tenemos producto de un escalar por un vector. Aquí nuevamente, producto de escalares por un vector. Aquí de un escalar por una suma de vectores, una combinación de ambas. Producto de suma de escalares por un vector. Entonces las operaciones que se saltan son la suma de vectores y producto de un escalar por un vector. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. A mí me gusta dar este ejemplo que nos permite ver, sobre todo, debemos respetar las estructuras algébricas. Eso es lo importante. Nos vamos a abrir un poco de espacio. Bien, vamos a tomar como un ejemplo 1. El conjunto B, cuyos vectores tienen esta estructura. En realidad hablaremos un poquito. Podríamos decir tal vez el conjunto B que está formado por los vectores en R2, vectores de 2 coordenadas, tal que cumplen esa condición, A más B por raíz de 2. Y A, B son números reales, tal que A, B son números reales. Bien, pero lo que quiero que resaltemos, los vectores tienen esta estructura y nos piden analizar si es un espacio vectorial bien definido. Vamos a ir siguiendo los axiomas que tenemos acá. Agarraremos este espacio para desarrollar el ejercicio. Vámonos al axioma 1.1, la ley de cesado o de clausura. Tomamos 2 elementos de B. Entonces, el primer elemento, U, que tenga la estructura A1 más B1 por raíz de 2, donde A1, B1 son números reales. Este elemento pertenece a B. Lo que tenemos que tener cuidado que tenga la estructura de los vectores de B. Y el segundo elemento, el vector B, lo designaremos A2 más B2 por raíz de 2, tal que A2, B2 son números reales. También es otro elemento de B. Acá podemos decir U, B pertenecen al conjunto B, al conjunto de vectores. ¿Qué tenemos que hacer? Sumarlos y ver si la suma es otro elemento de B. Procedamos entonces. U más B. Bueno, la suma usual de este tipo de términos. Podemos asociar A1 más A2 más entre estos dos factorizar raíz de 2 y escribir B1 más B2. Todo eso multiplicado
multiplicado por raíz de 2. Si nos fijamos, A1, A2 son números reales, entonces el resultado va a ser otro número real que lo podemos designar como A asterisco. B1, B2 son números reales, un B asterisco. Entonces, ¿a qué resultado le damos? A asterisco más un B asterisco, pero multiplicado por raíz de 2. ¿Tiene la estructura de ser un elemento de B o no? Los elementos de B tienen que tener esta estructura. Podemos afirmar, este es un elemento de B, pues A asterisco y B asterisco son números reales y tienen la estructura de ser un vector de B. Entonces el axioma 1,1 cumple satisfactoriamente. El axioma 1,2. ¿Qué podemos decir del axioma 1,2? La ley asociativa. Si U más B es otro elemento de B, ese elemento de B, sumarlo a un tercer elemento de B, obviamente va a ser un elemento de B. El axioma 1,2 podemos decir cumple como consecuencia de 1,1, ¿verdad? No amerita mayor análisis. Vamos al axioma 1,3. La existencia del neutro. A ver, tomaremos un elemento de B, el elemento U, que lo hemos designado como A1 más B1 por raíz de 2. Es un elemento de B. Debemos encontrar un elemento E tal que, si sumamos U más E, nos tiene que reproducir el mismo elemento U. O sea, nos tiene que reproducir A1 más B1 por raíz de 2. Ahora, ¿qué forma tiene este elemento E? Para ver si existe o no. Si ponemos el elemento neutro que sea 0, está mal. ¿Por qué está mal? Si sumamos U más E, reproducimos U, pero acá debemos ir exactamente lo que dice aquí. Existe un elemento E que pertenece a B. Entonces, si pertenece a B, tiene que tener esta estructura. ¿Qué nos estaría faltando? 0 más 0 por raíz de 2. Los coeficientes A y B son números reales. El 0 es número real, entonces podemos afirmar este es un elemento de B. Pertenece a B. Luego, ¿existe el neutro o no? Existe. Vámonos al axioma 1,4. Haremos así. La existencia del simétrico. Para todo elemento U existe su simétrico. Entonces tomaremos el elemento U, que es A1 más B1 por raíz de 2. Este es un elemento que pertenece a B. ¿Qué estructura tendría el elemento menos U? Tal que si sumamos U más menos U, reproducimos el elemento neutro. Y el elemento neutro es 0 más 0 por raíz de 2. Entonces, ¿cómo sería la estructura del elemento menos U? Si decimos menos A1 menos B1 por raíz de 2, está mal. ¿Por qué está mal? Porque este elemento menos U también es un elemento de B, o sea, también tiene que tener esta estructura algébrica. Algo más algo multiplicado por raíz de 2. Entonces, ¿cómo tendríamos que escribir en forma correcta el elemento simétrico? Con el uso de cuantificadores, vale decir, con el uso de paréntesis. Menos A1 más menos B1 por raíz de 2. Ahora sí, es algo más algo por raíz de 2. Si sumamos A1 menos A1, obtenemos 0. B1 menos B1 multiplicado por raíz de 2, obtenemos 0. Entonces, este sí es un elemento de B.
¿Qué nos está mostrando este ejercicio? El cuidado que debemos tener en la estructura algébrica de los elementos, o sea, respetar la estructura algébrica de los elementos. Es el mayor cuidado que se tiene que tener en espacios vectoriales. Vámonos al axioma 1.5. La ley conmutativa. Del axioma 1.1. U más B es A1 más A2, B1 más B2 raíz de 2. Si hacemos B más U, tuviéramos que poner A2 más A1. Con números reales se cumple la ley conmutativa. En vez de poner B1 más B2, B2 más B1. Entonces, esto va a cumplir, ¿no? Cumple como consecuencia del axioma 1.1. Bueno, hasta ahí podemos afirmar que el conjunto B es un grupo abeliano respecto a la operación binaria suma. Vámonos al axioma segundo. El axioma segundo. Hagamos un escalar que pertenece a F, o sea, un número real, sea lambda que pertenece a los reales, y U A1 más B1 por raíz de 2, un elemento que pertenece a B. Lo multiplicamos, lambda por U. Es decir, lambda veces A1 más B1 por raíz de 2. Acá el producto usual, lambda por A1, lo asociaremos en un paréntesis, más lambda por B1 por raíz de 2. Bueno, lambda es un número real, A1 también es un número real, llamaremos un A total. Lambda y B1 son números reales, un B total. Entonces el resultado que obtenemos en multiplicar lambda por U va a estar dado por A total más un B total por raíz de 2. Y este es un elemento que pertenece a B porque eso es lo que teníamos que analizar. Si el producto de un escalar por un vector es un elemento de B. Entonces ahí podemos decir cumple satisfactoriamente. Vámonos al axioma 3. Si lambda por U es otro vector y a ese vector lo multiplicamos por una escalar alfa, obviamente que va a seguir siendo un vector. Entonces ahí podemos decir cumple como consecuencia del axioma segundo, ¿verdad? No amerita mayor análisis. Vámonos al axioma 4. Podemos desarrollar el inciso A o el inciso B indistintamente. A ver, hagámosla. Son axiomas equivalentes. Lambda por U más B. Lambda es un escalar que multiplica a U más B. Si nos fijamos en el axioma 1 tenemos U más B. Entonces podemos aprovechar aquello, lambda veces A1 más A2 más B1 más B2 por raíz de 2. Debemos tratar de desarrollar en lambda U más lambda B. Bueno, el producto usual, lambda veces A1 más A2 más lambda veces B1 más B2 por raíz de 2. Continuemos el desarrollo. Lambda por A1 más lambda por A2 más lambda B1 por raíz de 2, lambda B1 por raíz de 2
y más lambda B2 por raíz de 2. Bien, asociemos esta expresión más esta en un paréntesis. Lambda por A1 más lambda por B1 por raíz de 2. Y los otros dos términos en otro paréntesis. Lambda por A2 más lambda por B2 por raíz de 2. Bien, en cada paréntesis podemos factorizar el escalar lambda. Entonces, lambda veces A1 más B1 por raíz de 2. Y en el otro igual factorizamos lambda A2 más B2 por raíz de 2. Vamos a identificar. A1 más B1 raíz de 2 es lo que hemos llamado el vector U. A2 más B2 raíz de 2 es lo que hemos llamado el vector B. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Lambda veces U más B había sido igual a lambda por U más lambda por B. Y ahí decimos cumple ese axioma satisfactoriamente. Luego B es espacio vectorial sobre el campo cuerpo F. Bien, el ejemplo 2. Tomaremos una modificación del ejemplo 1. A ver, el conjunto B que tenga esa estructura de vectores, A, B son números reales y aumentaremos una condición donde, por ejemplo, B que sea estrictamente mayor a 0. Aumentamos esa condición. Voy a aprovechar de hacer aquí con color rojito, que es lo que tuviéramos que modificar. El axioma 1, dos vectores de B. Entonces nos faltaría poner la condición y B1 mayor que 0, un número positivo. Acá, para que este vector sea de B y B2 mayor que 0. Sumamos los dos vectores. ¿Qué está sucediendo aquí? B1 más B2, que lo estamos llamando un B asterisco, estamos sumando dos cantidades mayores que 0. La suma también va a ser una cantidad positiva. Entonces bien podemos afirmar B asterisco es mayor que 0. Cumple el axioma 1. El axioma 2 va a cumplir como consecuencia del axioma 1. Vamos al axioma 3. Tomamos dos vectores, un vector U que pertenece a B y un vector E que pertenece a B. El vector U, si pertenece a B, B1 mayor que 0. ¿Qué sucede con E, con el neutro? El neutro es un elemento de B, pertenece a B. En este caso, el neutro es 0 más 0 raíz de 2. Pero este segundo coeficiente debe ser mayor que 0. Entonces, ¿qué podemos afirmar? No pertenece a B. Si no pertenece a B, no existe el neutro. El neutro no existe. No existe. Y si no existe el neutro, ya no está cumpliendo este axioma. Luego, ¿para qué continuar? Luego B no es espacio vectorial. ¿Para qué continuar con el resto si no cumple uno de los axiomas? Bien, entonces, resumen de la clase. ¿Qué es un espacio vectorial? Es un conjunto de vectores que cumplen ciertos axiomas. Nada más. La siguiente clase vamos a ver subespacios de vectores, ¿de acuerdo? Entonces por hoy quedaremos acá.